Pero todo depende también, por supuesto, de una preparación adecuada de nuestro presupuesto familiar. Y en eso nos va a dar algunos tips, algunos consejos, algunas recomendaciones nuestro amigo Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Ilumínanos, Osvaldo, por favor. ¿Cómo podemos organizar nuestro presupuesto familiar? Vamos, mira, qué rápido se ha pasado la semana. Vamos, así como la señora, a buscar soluciones, ¿no? De manera positiva. Todos estamos preocupados por el aumento de los precios, ¿no? Esto es una tendencia que se venía desde el año pasado, pero que se ha agravado con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y como tú dices, Carlos, ¿no? Hay muchos peruanos que afirman que no les alcanza el dinero. Entonces, una buena pregunta es: ¿estoy haciendo un uso adecuado de mi dinero? ¿Y por qué no hacemos un presupuesto o mejoramos la manera en que hacemos el presupuesto? Muchos peruanos no hacen su presupuesto. Entonces, empecemos con eso. ¿Por qué es importante contar con un presupuesto familiar? Primero, porque nos ayuda a poder atender las necesidades de nuestra familia y cumplir nuestros planes, ¿no? Y si no nos organizamos adecuadamente, podemos encontrar que no nos alcanza el dinero, o que nos endeudamos demasiado, o no logramos cumplir alguna meta, como por ejemplo pagar las clases o terminar de construir la casa. Entonces, ¿cuáles son los pasos para armar un adecuado presupuesto familiar? A ver, vamos con eso. Muy bien. A ver, algunos tips aquí. Lo primero, identificar nuestros ingresos y gastos, ¿no es cierto? Esto es clave, señores, y muy pocos lo hacen, ¿no? Primero identifiquemos pues nuestros ingresos. Hay que considerar los ingresos de todos los miembros de la familia que ayudan con los gastos del hogar, sobre todo aquellos ingresos que son certeros, ¿no? Porque si uno empieza a poner ingresos que cree que va a tener y que vaya uno a saber, pues uno empieza a tener como una idea distinta, no cree que está en una mejor situación de la que realmente está. Entonces uno empieza con los ingresos, eso suele ser un poco más fácil, y luego viene la parte más difícil, empieza con los gastos. Debemos determinar todos los gastos que deben ser incluidos en el presupuesto como prioridad, ¿no es cierto? Y aquí hay 4 tipos de gastos que las personas deben tener en cuenta. El primero son los domésticos, donde se encuentran pues, los gastos de agua, luz, electricidad, alquiler, etc. Los segundos, los de manutención. Acá están los de alimentación, aseo, mercado, gastos médicos, pensiones escolares. Luego vienen los de transporte, ¿no? ¿Tú cómo te mueves? ¿Qué gastas en bus, taxi, mantenimiento? ¿Cuánto te cuesta el SOAT anual? Las personas se olvidan, ¿no? Pero es un sol del bus. Pongamos todo, porque cuando sumas y llegas mensualmente es mucho más. Y luego finalmente poner esos gustos que uno se da, ¿no? Ese cafecito, la gaseosa, salir a comer. También eso la gente no lo suele colocar en los presupuestos, y al final uno se pregunta: ¿por qué no me alcanzó? Ahí estaba la respuesta. Entonces, lo primero es clave saber cuánto dinero tenemos y en qué no lo gastamos. Un segundo paso clave es determinar si uno va a ahorrar. Yo siempre recomiendo que las personas deben ahorrar, sobre todo porque uno no sabe lo que puede pasar mañana y hay que tener pues algún fondo de contingencia. Uh-huh. Entonces ahí lo que yo siempre propongo es: establece una meta de ahorro y crea un fondo de ahorro. Por ejemplo, si tú decides ahorrar 10% de tu ingreso familiar, entonces, y tienes un objetivo claro de para qué vas a usar, eso va a ayudarte. Y a veces lo más fácil es coger el dinero inmediatamente, ni bien te paguen, y colocarlo en el otro fondo que tengas para no gastarlo, ¿no? Este dinero nos va a ayudar cuando tengamos problemas, emergencias de salud, etc. Entonces, vamos 2 pasos, ¿no es cierto? Poner tus ingresos y gastos, determinar tu ahorro. Tercer pasito, no sé si me están viendo aquí, tercer pasito, aprendamos a usar estratégicamente los ingresos adicionales. Si tú tienes la suerte, que son pocos los peruanos, pero si tienes la suerte que te dan gratificación, sí, o tienes un ingreso extra porque vendiste algo, ¿cómo vas a utilizar ese dinero, no? Vamos a tener cuidado con ese dinero. Ese dinero lo tienes que usar con mucha cabeza, ¿no? Tienes que usarlo bien. Entonces, un porcentaje de esos ingresos, por ejemplo, deberías usarlo para pagar deudas. Si pagas las deudas, ya te olvidas de ese problema, ¿no es cierto? Sea con tu tarjeta de crédito, sea con tu crédito que sacaste, etc. Otro porcentaje importante lo puedes gastar en gastos personales que tienes contenidos. Por ejemplo, de repente necesitas ropa, hay instrumentos que no has comprado.
y un porcentaje guárdalo para ahorrar, ¿no? Pero utilicemos adecuadamente esos ingresos adicionales. Nos vamos 3 pasos y un último paso es, oye, ¿qué vamos a hacer con los famosos gastos hormiga? ¿Y qué son los gastos hormiga? Son esas pequeñas sumas de dinero que gastamos en placeres cotidianos o en cosas que no, digamos, que no utilizamos, bebidas, snacks, ¿no? Esas membresías de cuenta de streaming que tienes, Sí. ¿no? Uno gasta en esas cosas y de verdad les digo, a mí me pasa y no se da cuenta, y luego cuando sumas y lo haces anual es un buen número. Entonces ahí uno los puede verlos, pero cuando lo ves puedes tomar decisiones. Dices, ah, caramba, La verdad me que estoy gastando mucho dinero en esto lo corto, esto aquí, esto no, y uno empieza a controlarse. exactamente. Bueno, muy buenos consejos, mi querido Osvaldo, muy buenas recomendaciones. Un ligero sentimiento de culpa yo en este momento, porque mira, ve, Osvaldo, ahí tienes. Mira, no. Pero es una vez a la semana nada más. Está muy bien. Ha sido una emergencia. Una No, y además eventualidad. uno tiene que también tener gustos, ¿no es cierto? Claro, pero no todos La los días. vida también es eso, pero hay que controlarlos, hay que saber cuáles son. Y amigos que me escuchan, ojo, todo esto háganlo en una hoja de papel, en un cuaderno o, si ya son más sofisticados, en un documento de Excel. Y mírenlo continuamente, porque si lo hacen un día y después nunca más lo ven, ya de repente tienen la idea de que cumplieron todo y de repente no cumplieron o cambiaron los ingresos o se movieron los gastos. Hay que utilizar ese presupuesto, ¿ya? Y nada, que estén muy bien y buen fin de semana, amigos. Buen fin de semana para todos los que nos miran y nos ven. Gracias Osvaldo Molina, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, con estos tips para el ahorro. 6:47.